cómo descargar las boletas de tasas municipales. En www.merlo.gov.ar hace clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Nuevamente en Futurar. Pensar y hacer. Que como sabemos se emite por la señal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay y todos los cable operadores de nuestro querido país. Y estamos nuevamente en semanas tumultuosas desde el punto de vista político. Es por eso que hoy he invitado a un analista político, el licenciado Luis Tonelli, un hombre que sabe mucho, hace muchos años que se dedica al análisis político, pero fundamentalmente también cercano a la Unión Cívica Radical. Y me parece que hoy la Unión Cívica Radical, como el resto de la oposición, está ocupando un lugar donde surgen más contradicciones que certezas. Por eso hoy lo invitamos y vamos a estar charlando con él qué está pasando en el radicalismo, cómo está viendo la oposición y cómo está también mirando el gobierno de Javier Milei en el presente y hacia el futuro. Digamos, sabemos perfectamente que ya estamos a 10 meses del cierre de listas de la próxima elección. Lamentablemente en la Argentina cada 2 años hay elecciones, los tiempos siempre se acortan fuertemente. Y me parece que esto ya entró en una ebullición electoral para el 25 muy fuerte. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Breve barrida y ya estamos con la nota editorial. El triunfo de Javier Milei el 19 de noviembre del año pasado aturdió a toda la dirigencia política y a todos los partidos que dominaron el escenario político desde 1983 a la fecha, en especial a la Unión Cívica Radical y al Partido Justicialista. Y les está costando mucho encontrar un sendero de claridad y certezas. Indudablemente la irrupción de una figura totalmente disruptiva por fuera de los canales tradicionales de la política y siendo a su vez un férreo opositor a la política, donde logró instalar fuertemente el sentimiento de casta, que es una casta que defienden sus propios intereses, no logró que la política se pueda estabilizar y empezar a encontrar voces y pensamientos diferentes. Y donde con gran magnitud se está dando en la Unión Cívica Radical. Una Unión Cívica Radical que le está costando salir del laberinto en el que está transitando. Una Unión Cívica Radical partida en dos: lo que es el área metropolitana y lo que es el radicalismo de gobernadores y el radicalismo del país federal. Son como dos partidos totalmente distintos. Un área metropolitana donde está dominado por dos figuras con intereses propios muy fuertes y en el cual a ambos se le termina mandato el año que viene. Estoy hablando del presidente del partido, Martín Lustó, y estoy hablando en el frustrado candidato presidencial Facundo Manes. Ambos tienen que renovar bancas.
Martín Lustó como senador por la Capital Federal, Facundo Manes como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Y de alguna manera sus propios intereses están teniendo un radicalismo con divergencias cada vez más profundas. En la provincia de Buenos Aires hay elecciones el próximo 5 de octubre. Prima facie, pareciera que sería una situación fuera de toda lógica ir a una elección interna en este momento. Soy de los que creen que los partidos políticos son instituciones fundamentales de la República. Y así lo establece también el artículo 38 de nuestra Constitución Nacional. Y creo que el voto del afiliado va a ser de suma importancia para poder ordenar hacia dónde va el radicalismo. Hoy el radicalismo tiene una situación muy difícil que va a tener que resolver. Después del triunfo de Milei, el radicalismo quedó ubicado en el peor lugar de la política, que es el no lugar. ¿Por qué es el no lugar? Porque votantes históricos del radicalismo hoy están mucho más cercanos a Javier Milei que a las ideas del presidente del Comité Nacional, Martín Lustó. Es más, en el interior productivo, en el país productivo, y estoy hablando interior de la provincia de Buenos Aires, zona núcleo, donde lo agroindustrial, es decir, el campo argentino, genera las riquezas que hoy están sosteniendo a la Argentina, Martín Lustó tiene más de 70% de imagen negativa. Y quedó estigmatizado junto con Cristina Fernández de Kirchner como los grandes responsables de esa famosa resolución 125 en ese año 2008, donde quedó, digamos, partida la sociedad, donde se empezó a profundizar la grieta de amigo-enemigo. Creo que ese fue un punto de quiebre muy fuerte en la comunidad argentina, que se fue profundizando y que hoy Javier Milei lo sigue exponenciando fuertemente. Es por eso que creo que el radicalismo, a pesar de que no están dadas las condiciones sociales, económicas y políticas para ir a una interna en la provincia de Buenos Aires, me parece que es la mejor salida. Que se empiece a consolidar un radicalismo con certezas. Hoy lo que sale son diferencias profundas, con proyectos totalmente disímiles entre lo que es el área metropolitana, o lo que yo vengo diciendo y ustedes me han escuchado muchísimo, la conurbanización de la política, y el país federal. Esto que se ve con mucha claridad también en el Partido Justicialista, en el radicalismo se está viendo con mucha nitidez. Es por eso que sea el afiliado, que sea el voto del afiliado el que empiece a dar el camino y la claridad para poder empezar a pensar un radicalismo más acorde a estos tiempos. Como opositor, pero tratando fundamentalmente de tener un norte. Hoy está totalmente desnortado. Esto en general está pasando a toda la oposición. Por eso venimos hablando fuertemente de la deflación de liderazgos que tiene la República Argentina a nivel oposición. O sea, al no consolidarse líderes fuertes, o sea, el grado de confusión y de voces aisladas cada vez crea más confusión. Entonces, digamos, hoy, y con esto voy cerrando, la única figura que todavía sigue manteniendo silencio es Sergio Massa. Sergio Massa, digamos, está
digamos, por fuera de los canales públicos, manteniendo un perfil muy bajo pero muy activo políticamente. Es más, le voy a dar un dato en este editorial. El próximo fin de semana es muy factible que en la ciudad de Mar del Plata haya un encuentro del Frente Renovador liderado por Sergio Massa de toda la provincia de Buenos Aires, con legisladores y con intendentes, para empezar a planificar los pasos del Frente Renovador hacia el futuro, con una condición: quiere seguir manteniendo la unidad y ponerse por arriba de las diferencias cada vez más fuertes que hay entre Cristina Kirchner, ya como jefe de la Cámpora, y Axel Kicillof, que quiere empezar a ser la figura o el líder del post-kirchnerismo. Sergio Massa plantea que es de vital importancia mantener la unidad del justicialismo y empezar a estar en una etapa superior a ese enfrentamiento que hoy se está produciendo fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires y específicamente en el conurbano bonaerense entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Las diferencias son cada vez más notorias. Digamos, este escenario, y también para terminar de redondear esta idea opositora con un radicalismo en su laberinto, un peronismo que está costando empezar a decir quién va a ser el líder del partido, también lo estamos viendo en el PRO. Un PRO al que le cuesta mucho pararse frente al gobierno de Javier Milei, porque el votante histórico del PRO está, digamos, hoy apoyando férreamente las políticas de Javier Milei. Este es el escenario hoy de toda la oposición argentina, con un liderazgo claro que maneja la agenda pública, con muchos errores, que es Javier Milei. Esperemos que se pueda encontrar un camino, porque lo que es necesario para la Argentina son políticas de mediano y largo plazo, pero fundamentalmente ¿para qué? Para encontrar un desarrollo claro en la economía argentina. Bueno, ya está en nuestros estudios el invitado de hoy, el licenciado Luis Tonelli, y en la voz de Karina Rodríguez lo presentamos en sociedad. Luis Tonelli estudió ciencia política en las universidades de El Salvador y de Oxford, director general del centro RA-UBA, profesor titular de Política Argentina en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue director ejecutivo de la Cátedra de Estudios Argentinos Domingo Faustino Sarmiento de la Universidad de Salamanca. Fue director asociado de Mora y Araujo en Comunicación Institucional. Es presidente de LAT Consultores y fue director de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación. Hacemos una breve pausa y ya estamos en el mano a mano con nuestro invitado, Luis Tonelli. Bueno, ya está en nuestros estudios el licenciado Luis Tonelli. Luis, muchísimas gracias por estar nuevamente en Futurar. Un placer, como siempre. Luis, y la primera pregunta que hay de Maduro. Sos un analista político, sos un hombre que conocés bien el radicalismo. ¿Dónde está parado hoy el radicalismo? El radicalismo está parado en una tierra de nadie, porque era su tierra en su momento, la tierra, podríamos decir, del no peronismo,
Y esa tierra fértil fue ocupada por un señor que cayó del cielo, que se llama Javier Milei, en una tierra que ya estaba disputada por el PRO, en una tierra que ya empezaba a estar disputada por partidos provinciales. Y llegó Milei y ahora dice, esta tierra es mía. Pero hay un problema, porque el mensaje de Milei es un mensaje que está a la derecha de lo que es el radicalismo. Entonces el radicalismo se movía en el amplio espectro del no peronismo, que no era ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Pero acá tenés una definición ideológica, y entonces el radicalismo queda en esa tierra de nadie, que sería el no peronismo progresista, que casi es un oxímoron, ¿no? Entonces, de ahí está que, por un lado, su electorado le dice, pero tenés que apoyar, miré, porque yo en segunda vuelta no... Y ellos dicen, no, yo soy el sobreviviente, ¿no?, designado, estoy esperando que si le va mal a Milei, yo me quede acá porque va a haber la alternativa, pero eso, ¿quién lo sabe? ¿No? Es una apuesta que hoy paga muy poco. ¿Esto se resuelve como, por ejemplo, quieren hacer en provincia de Buenos Aires con una interna partidaria? Voy a decir una barbaridad. El radicalismo es un partido donde las mujeres no han tenido mucha cabida, ¿no es cierto? A pesar que tuvo mujeres ilustres. Se diría que a veces bordea la misoginia. Entonces, como las mujeres no están metidas en política, vos podés ir a interno y perder tranquilo, porque podés llegar a casa y nadie te va a decir nada. En el peronismo eso no pasa. Entonces digo, a partir de este chiste, el radicalismo tiene esa tendencia a querer resolver todo con internas. Y las internas pueden ser un vehículo para un partido que esté institucionalizado, ¿no es cierto? Pero cuando está en emergencia, porque realmente lo que necesita ahí es una coherencia, especialmente con lo que fue, ¿no es cierto? Pero remozado, lo cual, ¿qué problema? Las internas multiplican la fragmentación, ¿no es cierto? Da la sensación de, bueno, pero ¿quién conduce esto? Y ahí tenés un problema, porque por un lado está esta cuestión que te decía de ideas y de idiosincrasia, con el problema que el radicalismo no generó candidatos presidenciales hace muchísimo, ¿no? Porque ahí se paró la maquinaria de producir candidatos cuando la dirigencia del partido era muy buena internamente, pero para afuera había estado en la época de Alfonsín y se había hundido electoralmente con Alfonsín. Entonces, nuestros candidatos son tercerizados, los candidatos radicales. Y ahí tenés un problema, porque por el otro lado hay gobernaciones, hay tendencias, tienen que gobernar, ¿no? Algunas exitosas. Muy exitosas, y por el otro lado, de provincias que naturalmente son más tradicionalistas, más conservadoras, y chocan con el progresismo de la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí se dan dos cosas, por un lado la cuestión ideológica y por otro lado la cuestión de los mangos. Y ahí Milei se mete bien, teniendo el 10% del Congreso, ¿no es cierto? Ha sacado un plan legislativo, porque esa ley era un plan legislativo de todo un año, te diría, y por el otro lado logra salvar el veto, ¿no es cierto? Es cierto que hay que juntar 2/3, que es muy difícil, pero se la patea del lado de ellos, ¿no? Claro. Junta los votos vos, ¿no es cierto? Y la va llevando. Vos fíjate que le va mejor en política en Milei que en economía. 10% del Congreso y que 10%, ¿no es cierto? Digo, en ese sentido te da mucho significado lo que es la política hoy, ¿no es cierto? Antes vos tenías que ser gobernador, tenías que tener territorio, ¿no es cierto? Era la época que necesitabas partidos nacionales para salvar ese federalismo fragmentado típico de nuestra Constitución, de vos te metes por dentro. Fíjate que los dos partidos nacieron por fuera de la Constitución, ¿no? El radicalismo con el revolucionario y el peronismo desde el Estado. Sí, sí. Ahora todos los partidos nacionales no son realmente nacionales, pero sí nacen en la ciudad de Buenos Aires, que es una ánfora nacional, ¿no? Entonces, de ahí que la parte virtual finalmente, no es que lo absorba todo, pero conduce la territorialidad. Los intendentes miran las encuestas y juegan con tal o cual. Vos eso sabés más que yo. Eso está claro, creo que está claro, pero también yo lo que vengo viendo, Luis, es que
el 19 de noviembre del año pasado, con Milei ungido o electo presidente de la República, es como que la política en general, y no estoy hablando en este caso del radicalismo, sino en general. Inclusive lo de Milei. Sí, inclusive ¿no? Lo de Milei, exactamente. Sí, creo que te estoy entendiendo. Es como que siguen con una idea de lo que fue. O sea, y yo la percepción que tengo es como que hay un antes y un después. Totalmente. Quedan como una burocracia aislada, ¿viste? Quedan como que están como son esos japoneses que, ¿viste? Están en una isla desierta y no le dijeron que terminó la guerra. Y reciben a lo que le viene a hacer Banzai, ¿no? Terminó la guerra hace 20 años, querido. Me parece que están en la dimensión que es propia de la política, pero viste que es una actividad muy intensa, ¿no? Porque la gente piensa que la política son vagos. La verdad, no conozco ningún vago de política para ganar poder, de eso estábamos hablando, ¿no es cierto? Pero eso te lleva a una política de íncubo, de súcubo, ¿no? Digo, encerrados en ese mundo donde piensa que todo es importante y relevante, ¿no? Y de ahí que nomás vos lees los tweets de ellos y ¿qué están diciendo, no? Son de mi mayor consideración, ¿no? Sí, sí, es verdad eso. O parecen un memo. Sí. No tienen empatía con el electorado. Me gusta decirle la gente porque también es otro ¿no es cierto? Otro cliché. Sí. No, pero digamos, lo que yo veo es mismas voces, mismas ideas. Yo miraba días pasados en Merlo a la expresidenta de la República y digamos, es como que bueno, salió claramente a enfrentar y creo que le viene bien a los dos, tanto a Milei como a Cristina. Sí, totalmente, se refuerza ahí. Pero digamos, no generó una idea nueva. No. Dijo, hay que cranear, tenemos que reunirnos, pero bueno, no... Ese es el fuerte de Milei, me parece, ¿no? Que tiene ideas, no puede estar en contra, ¿no? Que las lleva las lleva a cabo de una manera brutal encima, ¿no? Que las defiende brutalmente, ¿no? Esa civilidad del consenso del 83 hoy día no paga. ¿Por qué? Porque los problemas son tan enormes, ¿cierto? Que te ven dándote la mano y decir, viejo, ustedes están arreglando, ¿no es cierto? Obviamente que se necesita consenso, pero lo que hay que entender es que hoy el electorado no se banca, ¿no es cierto?, las pequeñas picardías o esas cuestiones que dicen, nadie se va a enterar. Acá hoy se entera todo el mundo, ¿no es cierto? Y aparte está mal. Entonces, sí. Viste, acá hay que parecer, ¿no es cierto?, y ser. Más parecer que ser, casi te diría, ¿no? Y no sos ni pareces. No, y aparte creo que hay un dato que introdujo fuertemente La Libertad Avanza y Milei, que es el tema de redes sociales, ¿no? La construcción política, yo hablo del 678 digital, totalmente, que está muy, muy armado. Totalmente. Y que indudablemente hace ruido, ¿eh? Sí. Carlos, ahí el problema que tenés es el de la competencia, ¿no es cierto?, en todo lo que está en las redes y esa tendencia a irse a los extremos que hay en las redes, que está bien analizado. Entonces, en ese lugar se mueve muy cómodo. Muy cómodo. Milei, que básicamente es un productor de contenido y un conferencista internacional, ¿no es cierto? Porque él lo que hace es generar entusiasmo, generar expectativas, ¿no es cierto? Y por eso le está yendo bien en el aspecto financiero, ¿no es cierto? Faltan, ¿no es cierto?, las cuestiones concretas que te piden los tipos que tienen que invertir a más largo plazo, ¿no es cierto? Pero él sabe muy bien que hoy la bandera de la inflación, la bandera del superávit fiscal o el déficit cero, son nortes que funcionan como indicadores precisos de lo que se está haciendo. Ya no hay piripipi. No, y el tema de la inflación, yo siempre pensé y sigo pensando que no es solamente un análisis económico, tiene que ver con lo psicológico, porque te da la previsibilidad, la confianza. Carlos, nosotros vivimos la hiper. Exactamente. Y cuando se da la hiper, hay mucha gente joven que no la sufrió, lo que se da es que vos no te podés comunicar, porque hoy las sociedades se comunican básicamente con el mecanismo de dinero. Hablamos, sí, lo que mata es la humedad, pavadas. Vos metés mucho más la mano en el bolsillo para decir cosas esenciales. A ver, ¿de qué vivo hoy?
Entonces, cuando se rompe el mecanismo dinero, hay un problema ontológico, no sabes quién sos, ¿no? Y eso te descalabra, porque te descalabra personalmente, pues no te sabes situar y obviamente la relación con los otros. Así que ha sido muy traumático y por eso Carlos Menem después pudo hacer lo que hizo. Sí, 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 sí. Y acá me parece que hay una memoria de eso que funciona de alguna manera antes, dejando que la crisis fuera lo que resolviera el ajuste, ¿no? La política llegaba al punto donde, bueno, al que le tocaba volaba por los celos, pero no se acometía el ajuste que lo había que hacer. Y este fue un ajuste votado. Después, viste, cuando miran los números, y cayó tanto el PBI, más o menos, igual que una crisis. Pero crisis lo dijo, ¿no? Fue votado, sí, totalmente. Fue votada, ¿no? Fue, sí que es, viste, como decía Menem, ¿no? Cirugía mayor sin anestesia. Bueno, lo de Menem parece anestesia mayor sin cirugía al lado de esto. Sí, sí. Es verdad, es verdad. ¿No es cierto? Sí, totalmente, coincido. No, porque aparte, también creo que esto habla del estado en que había llegado la sociedad a votar el año pasado, porque cuando Milei, mira, creo que el ejemplo más claro, ¿sabes cuál fue? El último debate, el de la segunda vuelta, entre Massa y Milei, que en líneas generales vos lo que veías es, ganó cómodo Massa. Y la gente de la sociedad dijo, estaba en otro lado. No, estaba en otro lado. Esto no es así. A ver, esto un poco la culpa la tenemos los politólogos, porque tenemos este modelo de competencia interpartidaria que estuvo hecho por Giovanni Sartori en la época de la Guerra Fría y Downs. Ergo, había, viste, una derecha, una izquierda y el centro era moderado. Ahora, el centro es numérico, es cuánta gente hay más, porque es una campana de Go, ¿no es cierto? Esa gente puede estar más en el extremo, paradójicamente, aunque esté en el centro, sí, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces es un centro extremo el que tuvimos, por eso los que fueron al centro fueron a cazar delfines a un bosque. No había gente ahí. Pero aparte te digo una cosa. Hoy la indignación es la ideología. Exactamente, ¿No es cierto? Pero coincido plenamente. Es más, desde el 2013, con la famosa avenida del medio de Sergio Massa, cuando era opositor al kirchnerismo, seguimos transitando eso. Pero totalmente. Viste, la ancha avenida del centro, vos fíjate que el mismo Massa no siguió ese camino cuando él propuso la avenida del centro. No era el discurso de Milei, pero era poner en cana a Cristina, ¿no es cierto? Había temas que eran para la indignación. Horacio, también como político, Horacio Ordóñez Larreta, obviamente no podía ser un exaltador, como cuando Mariano Rondola le dijo a De la Rúa que golpean el escritorio, ¿no? Ahora, profesor el bisturí chiquito era bárbaro De la Rúa, ¿no? Un cortesano de temer. Pero cuando la gente estaba en la calle, el tipo no podía hacer nada. Horacio también con los indignados. Si eres una persona de gestión, ¿no es cierto? Y la gente, vos le resuelvas el bache, dice, escuchame, yo quiero que se vayan todos, viejo. No me saques la enredadera solamente. Podame a estos hijos de... Y esto es lo que está pasando en el mundo, porque la globalización realmente... ¿viste? Es verdad eso. ¿Qué pasó? Bueno, funcionó hasta que China se peleó con Estados Unidos, después vino la pandemia y después vino la guerra. Y eso hace que la guita no circule como antes. Y acá, viste, para crecer 4%, 5% del mundo. Viste, en Londres tienes que poner un Tiffany en cada esquina. Ahora hay uno cada 2 cuadras. ¿Cómo mantener ese crecimiento? Entonces, imagínate nosotros, ¿no? No, y creo que se ve claro. Lo que sí llama poderosamente la atención, y ahí por eso te decía, el hastío de esta cosa que bien decís vos, el grado de ese sentimiento del que se vayan... Sí, de bronca. De bronca, creo de bronca. Que está latente, y creo que eso lo maneja muy bien Javier Milei. O sea, exacerbar eso, creo que... Porque si no entendés la tolerancia social ante un ajuste... Totalmente, y que haya gran Tierra del Fuego, cuando su discurso libertario, viste, hacía que esa isla se hundiera, ¿no? Pero es que nadie lo votaba por lo que decía, lo votó porque era el que puteaba más alto, tal como la gente quería hacer y no podía. Él fue el verdadero representante de la puteada social, ¿no es cierto? A tal punto que hoy la protesta social ha desaparecido. Sí. ¿No? ¿Por qué? Bueno, porque los mecanismos de la llegada de subsidios y de dinero son directos,
Y por el otro lado, no vas a ir a protestar vos solo. Entonces se da el problema de la acción colectiva. Hoy lo que hay es una inacción colectiva, la misma que tuvo Menem cuando decía, están en contra, vengan ustedes a la plaza, ¿no? Se la ponía de su lado. Entonces hoy queda bien claro que uno actúa dentro de la promesa de incentivos, pero cuando se cae esa estructura de incentivos, muerto el perro, se acabaron las purgas. Hacemos una breve pausa, pero, por favor, y seguimos con Luis Tonelli. Ahí hay algunas cositas que me quedaron para preguntar. Vamos a ver si se puede. Pausa. Luis, hay un tema que días hará más o menos un mes atrás, le preguntaron a Pablo Moyano con respecto por qué no una huelga general. Y él planteó que no había posibilidades, que era difícil. Dice, acá esto entra en ebullición si la clase media sale a la calle. O sea, hablaba de la rebelión de la clase media. Y a partir de ahí lo que empezamos a ver fundamentalmente, creo que la vanguardia, utilizando un viejo término político, lo estás viviendo en Ezeiza, en Aeroparque o en los distintos aeropuertos de nuestro país. El salario ¿no? mejor pago. Donde la clase media en general es la que más utiliza claro, el transporte aéreo, ¿no? Claro. ¿Cómo estás viendo eso? Mirá, voy a coincidir con Pablo Moyano, y no solamente porque es independiente como yo, sino en esto que ha dicho, que este gobierno, el que lo puede herir es la clase media, como al gobierno de la Alianza, el que lo pudo herir fue la clase media. Exactamente. Porque del otro lado se descuenta. Ahora, lo interesante es que, como los mismos actores de la protesta social dicen, no, si no protestan ellos, lo mío no vale la pena, no actúan ellos tampoco. ¿No? Pero en la época de la Rúa, piquetes y cacerolas, la lucha es una sola. Sí. Y lo que le sacó el apoyo a De la Rúa, obviamente, fue la clase que lo votaba. Cuando apareció la cacerola de la clase media, siamo fuori. Sí, ¿no? exactamente. Entonces, me parece que aquí hay, vos fijate, un tema muy importante, porque los aeronáuticos hacen paro. La clase media apoya a Milei, porque no puede volar. ¿No es cierto? La bronca es patrimonio exclusivo de Milei, ¿no? Los volantes, como decía Moyano, son de los Moyano. ¿No? Todo que tiene cosa que tiene volante es mío, decía Moyano. Sea submarino, bicicleta, camión, remis o avión. Pero la bronca es de Milei, es patrimonio. Así que cuando hay bronca, él se sube arriba. Vos fíjate que era lo contrario de lo que hacía Néstor, que era cuando había una movilización, él la apoyaba. Incluso en Plaza de Mayo, él estaba a favor de la movilización. Aunque fuera una movilización de izquierda, a veces por el arte, no importa. Él se ponía al frente de esa movilización. Milei se pone al frente de la desmovilización, ¿no? De lo que dicen, no, basta, no aguantamos más que haya alguien cortando la calle, no aguantamos más alguien que esté jodiéndome la vida, ¿no es cierto? Porque él tiene problemas, yo también tengo problemas. Es brutal, ¿no? Porque el lazo de solidaridad, que era lo que mantiene, obviamente, la lucha sindical como legítima, se ha cortado. Y sin respuesta, no tienen respuesta. Fueron a ver al Papa, se juntaron en una foto con el Papa. Y porque es de una sociedad que, por lo menos en estos años, no está, ¿no es cierto? Esa sociedad donde Alfonsín llamaba, ¿viste?, a defender la democracia, ¿no? Y íbamos todos un sábado, como bien radicales, ¿viste? Los sábados era, los viernes a la noche, ¿viste? Bueno, íbamos, ¿no? Se da casi lo que decía Oscar Wilde, ¿no? Me gusta el socialismo, pero no tenés fines de semana libres, ¿no? Decía Oscar Wilde.
finalmente es esto, es una suerte de Oscar Wilde, ¿no? Digo, individualista, que sabe que los demás tienen problemas, pero uno tiene suficientes problemas, ¿no es cierto?, ya para estar harto. Entonces, no hay solidaridad, porque la solidaridad se da porque, mira, yo te peor que vos, ¿no? Te viene alguien a pedir plata y vos diciendo, yo te doy, pero me das vos. Y no te digo, y yo tampoco. Sí, no, es a mí lo que me está costando comprender, fundamentalmente a la dirigencia política tradicional, lo que está costándole adaptarse a esta nueva situación política, ¿no? O sea, como que quedaron totalmente desfasados. Usamos a Darwin. Darwin no dice que el organismo se adapta a las nuevas situaciones, no, que surge algo que por alguna aberración es diferente y esa cosa diferente se adapta mejor. Entonces mueren los que estaban con los viejos rudimentos que daban éxito, y ahora un tipo que tiene el pico más largo, ¿viste?, logra llegar a la colmena y por eso come mejor y los demás mueren. Apliquemos esto, no hay adaptación. No. Surgió alguien, Sí. ¿no?, que es externo y que él fue el que coincidió con el humor social. Porque vos sabés muy bien, lo que cambia no son los políticos, lo que cambia es la gente. Sí. Sí. ¿Cierto? Pero yo lo que digo es... Y le falta la conexión, la conectividad, porque finalmente el político vive en el mundo de la política, ¿no? Está en el Congreso, está en la Intendencia, se replica el mismo club, es gente del mismo club. Esta es gente que es marciana para la política. No se entiende. No, se rompieron todo. Por eso digo, el pobre jefe de gabinete, ¿no? Le agarró un sucundum, porque ¿viste? Él tiene que estar en el medio. Es realmente, llama poderosamente la atención, pero aparte, te digo, yo he escuchado cosas que realmente digo, pero el grado de desubicación, mira, días pasados estaba zapeando y me encuentro con una foto, un video de el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires. Y de pronto, en un momento, dijo, yo no entiendo cómo Milei, o no, cómo Caputo o Sturzenegger salieron de la Universidad de la Universidad de Buenos Aires, de La Plata, pública. Sí, Caputo de la Universidad de Buenos Aires. ¿Viste? Yo digo, me quedé como, dije, pero digo, algo está pasando, algo está que no terminan pero en todos lados. Mira, yo el sábado pasado estaba sentado en ese lugar, en el programa de radio que hago el editorial en Chacra 360, sí. Y yo le decía, Karina, me parece que a la gente de campo, que no tenga tantas expectativas, porque no creo que haga anuncios importantes por el tema del... Totalmente, y no se puede, ¿no?, del presupuesto. Pero digo, yo veía la gente del campo, a pesar de lo que pasó viendo la presentación del presupuesto y lo que ahora empezó a conocer, sigue, digamos, tiene una expectativa y no están cumpliendo, porque el campo reclama algunas cosas. Yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no?, como siempre pasa en política, que es el corto plazo y el mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Me parece que en el mediano y largo plazo esas paralelas de hoy, bueno, se juntan, ¿no?, como las vías del ferrocarril. Y están seguros que se juntan. Ahora, para esto tiene que durar. Y para tener que durar, necesitan el cepo, las retenciones, ¿no es cierto? Hay cuestiones que son demostraciones de poder, que ni siquiera son ideológicas, y que las necesita Milei en un punto. No sé si eligió bien a los enemigos. ¿Para qué? Para demostrar poder. Porque si no, lo de él es todo Twitter. Sí, ¿no es cierto? Sí. Y encima con los políticos apolíticos o antipolíticos y no profesionales que tiene, ¿no es cierto? Que cada sigla, la Libertad Avanza, es una fracción diferente, ¿no es cierto? Y son 10. Sí. Entonces, me parece que él necesita eso, ¿viste? Como Néstor necesitaba el conflicto, ¿te acordás? Sí. Puede demostrar el poder, no en la chispa, ¿no? Milei de alguna manera también, y más necesitado. Entonces, digo, porque uno ve lo de los jubilados, ¿no es cierto? Y con el ajuste que hizo, realmente no ponía en juego el déficit fiscal
Hay países que esto lo hicieron en varios años, mayor estabilidad. En la universidad no se entiende, digamos, si no es porque es un enemigo, ¿no es cierto?, que él, bueno, como no fue a la UBA, lo considera como alguien de izquierda y qué sé yo, ¿no es cierto? Cuando hacían otra vez una pregunta, pero está tan ideologizada la carrera de ciencia política, la carrera de ciencia política. Digo, se habla de política, y política obviamente se hace política, pero la carrera de ciencia política no tiene ideologizada en la Universidad de Buenos Aires. Digo, yo fui director tres veces, ¿no? Y ganamos en general los moderados, una coalición, ¿no? Pero él utiliza mucho el prejuicio, Carlos. ¿Y por qué? Y porque conoce de la gente, ¿no? Sí, y yo creo que lo que hoy planteaste 2 o 3 ejes que creo que coincido plenamente. Yo creo que el tema del prejuicio está, y como nadie es el que mejor está interpretando ese humor social. A ver, no sé si él es un tipo perceptivo, si es empático, o si es como dijera Darwin. Encontramos justo uno que tenía un pico y ese podía picar ahí. Sí. Y los demás no tienen pico, ¿no es cierto? Entonces, la sociedad lo encontró a él. Ahí no hubo laboratorio, hagamos tal cosa. El tipo fue siempre así, ¿no? Toda la vida fue así. ¿No es cierto? Entonces, sí, obviamente, sí, su personaje. Pero fíjate que es un superhéroe. Y los superhéroes no construyen hospitales. Vos, Batman, nunca construyó un hospital, nunca lo vi, construyendo una escuela. Lo que hace es lucha contra el mal. Entonces, la negatividad contra la negatividad, ¿no? Diría Hegel, y es positividad. Sí, es así. Él se pone la capa y todos los días se le guarda en Twitter, ¿no es cierto? Es tal cual lo está planteando. Contra intangible, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? ¿No? Sí, después la gestión, él dijo, la gestión es esta, ¿no? Él habló, para mí me habla de gestión. Es como que a mí me hablaran de mi hermano mayor que no tengo, ¿no? Si la gestión para él es gestión de ideas, y después reducción del Estado, porque el Estado, cepo al Estado, hay que tomarlo en serio. Cuando dice yo soy el topo, vieja figura de la vanguardia, ¿no es cierto? El viejo topo, que corroe el capitalismo de adentro, en el manifiesto comunista, él lo usa al revés. Si ustedes me eligieron para destruir el Estado. El punto acá, Carlos, que hay que ver, ¿no es cierto? Porque con Milei estamos más tomando nota, ¿no es cierto?, que pontificando, ¿no? Estamos, es si realmente la sociedad argentina va a lograr la autonomía suficiente para no tener que depender del Estado. Bueno, eso te digo, sí, es un tema. Es un tema que indudablemente hubo mutaciones, porque te digo, previo a la pandemia, 7 de cada 10 tomaban el Estado como era necesario. Imagínate. Hoy ya, digamos, eso cambió, ¿eh? Totalmente. Por lo que vengo viendo, totalmente. Hay Ahora, un cambio. Puede ser, digo, los de Carrefour estaban en contra del peso del Estado, pero me pedían que pagara los sueldos de 0 a 5 cuando yo estaba en el Estado, ¿no? O sea, hay una cuestión sistémica del Estado que es la que produce lo que mi gran amigo Enrique Baquien, que fue ministro de Producción de Mendoza, decía: a veces vos tenés que gastar para recaudar en este país. Es al revés, ¿no? Entonces digo, este país que siempre funcionó, incluso los privados, ¿no es cierto?, de la plata emitida por el Estado, de los dólares que vienen y se los sacás a un sector, ¿no es cierto?, como dijo Milei, y los transferís a los otros, ¿no es cierto? Por eso el límite del crecimiento son los dólares, y eso es lo que falta, y ese es el gran problema que miran de afuera y miramos también nosotros, ¿no es cierto? Está haciendo marrete el mundo al que le habla Milei, por eso el enojo con muchos empresarios, ¿no es cierto?, industriales, dice, y todo, ¿no? Con lo que se le sacó de impuestos se podría pagar el jubilado a la universidad sin problema, ¿no? Pero es una apuesta ideológica ahí. Pero, viste, Moscú no cree en lágrimas. Y vos te encontrás con esos empresarios que están idealizados, que yo tuve que tratar cuando estuve en el ministerio, y que más que venir a apoyar, viene a ver qué se puede llevar, ¿no? Entonces, te aplauden, o bien critican, ¿no es cierto? Mi idea me han dicho, pegale con toda, presidente, me tenés el saco, vos, después cobras en ventanilla, ¿no es cierto? Ese mecanismo, digo yo, si la sociedad lo va simplemente a usar a Milei para poner más o menos las cuentas y empezar de vuelta, como ha hecho siempre, y lo toma, ¿no es cierto?,
de mascarón de proa y que se hunda, o bien esto es un cambio reversible donde la sociedad empieza a autogenerar en un mundo que necesita eso, porque ya lo otro está viejo. Yo lo que veo ahí, que yo tengo la misma... Los pibes, ¿no? La respuesta. Los chicos. El sub-30. Los chicos son autónomos. El sub-30. No sub-40, sub-30. Ahí es donde yo veo... contaminado yo porque... Exactamente. Yo lo que estoy viendo es que... O sea, la burocracia del PRO aniquiló a esa juventud autónoma. Es más, te digo, ¿sabes cómo lo llamo a Mauricio Macri? Estafador de ilusiones. Porque creo que había generado una posibilidad de cambio, una ilusión y quedó... Soy un poco más grotesco, digo que creó un parripollo disfrazado de ONG. Sí. La ONG se la llevó Horacio y el parripollo Ritondo, ¿no? Tiene un problema Macri, ¿no? Porque sí, él ideológicamente coincide, ahora, ¿no es cierto? Porque siempre fue un empresario del Estado. Sí, totalmente. Estamos, totalmente. La familia Macri. Entonces digo, ahora lo que no hice, no. A ver, eras completamente consciente de que no estaba llevando el plan adelante de ajuste porque vos pensabas que ibas a sacar termosellado del cielo, ¿no? Cuando les digo, hace el balance que te deja Cristina, digo, no, porque el pesimismo hace que no me vengan las inversiones. Las inversiones no vinieron igual, ¿no es cierto? La corrió de atrás, se le cerraron los mercados de donde tomaba deuda Caputo en ese momento y tuvieron que ir al FMI. Así fue. Lamentable. Entonces, digo, después no nos quejemos los que estamos en el campo no peronista, ¿no es cierto? Porque a veces, por la idea de engullirse todo, hemos perdido en cuenta el electorado. Y eso Milei lo sabe, digo, no importa lo demás, me importa la gente que me vota. Luis, se nos acabó el tiempo, por eso lo trajimos, una charla totalmente ¿Cómo se va la vida con vos? Te agradezco mucho. Siento que estábamos en un programa. Bueno, voy a hacer el cierre del programa. Dale, por permiso. Y ahora el dato futurar. Y el dato futurar de hoy tiene que ver y nos tenemos que retrotraer a un programa del mes de abril. Y decíamos esto. Y el dato futurar de hoy tiene que ver con el fútbol. El anteaño pasado, Chiqui Tapia, mucho tiempo antes, se hizo elegir presidente hasta el año 2025. Si a la selección argentina, en la próxima Copa América que empieza en el mes de julio, tiene muy buena performance, hoy estoy en condiciones de decir que este mismo año Chiqui Tapia va a instar a una elección para que nuevamente sea reelecto presidente de la Asociación del Fútbol Argentino hasta el año 2028, a pesar que todavía le falta un año para terminar este mandato. Tal cual. El Chiqui Tapia fue reelecto presidente de la Asociación del Fútbol Argentino por prácticamente unanimidad, acompañados por dos vicepresidencias de los equipos fuertes, Boca y River, y va a ser presidente hasta el año 2029. Y le doy otro dato. Hay una cláusula perdida en el cual existe la posibilidad de que el Chiqui Tapia pueda seguir siendo presidente hasta el año 2033. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto fue Futurar, pensar y hacer. Espero que haya sido de su agrado y la próxima semana nos estamos viendo nuevamente.